Buenas tardes, le damos la bienvenida a una nueva clase de la Diplomatura Universitaria en Formación Política para la Integración Regional Latinoamericana. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema Geopolítica del Atlántico Sur, Malvinas y Antártida. La disertación estará a cargo de Manuel Guillermo Tomé, a quien presentaré a continuación. Manuel es contraalmirante retirado de la Armada de la República Argentina, veterano de la Guerra de Malvinas, es licenciado en Sistemas Navales, oficial de Estado Mayor Naval de la Armada Argentina y de la Marina de Guerra del Brasil, magíster en Ciencias Navales de la Marina de Guerra de Brasil y tiene una especialización en Inteligencia Estratégica por la Universidad Nacional de La Plata. Sus cargos últimos más relevantes cuando estuvo en actividad fue director general de Inteligencia Naval de la Armada Argentina y jefe de inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. También fue docente de la Universidad de la Defensa Nacional y miembro del Centro de Estudios Estratégicos Manuel Belgrano del Ministerio de Defensa. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por esta participación nuevamente en esta diplomatura para exponer este tema tan importante para la República Argentina en momentos donde la soberanía está más en riesgo que nunca. Así que le cedo la palabra y nuevamente muchas gracias y bienvenidos a todos. Bueno, muchas gracias. Me toca agradecer en especial a Carlos López y a vos, Marcelo Granito, que siempre me tengan en cuenta para desarrollar esta temática y más en el marco de esta diplomatura universitaria. Agradecer también a la Universidad de Lanús y a la Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía y obviamente a todos los participantes que me tendrán que tener paciencia y espero estar a la altura de sus expectativas. Bueno, sí, es una temática que pareciera que cada día adquiere mayor relevancia. Y para poder desarrollarla y que todos podamos entender la complejidad de su dinámica, es importante ir primero de lo general a lo particular. Por eso vamos a empezar a compartir la presentación que les he preparado. Les voy a pedir que me avisen si todo va bien. ¿Se ve? Sí, sí. Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, muy bien. Perfecto. Entonces, el temario que voy a desarrollar para ir justamente, como les decía, para ir de lo general a lo particular y entender esta complejidad y entender sobre todo la complejidad en la que la Argentina tiene que tomar decisiones respecto de estos temas. Vamos a hablar un poquito del mundo de hoy, de el para qué de los espacios marítimos, el Atlántico Sur en general, la Argentina en clave geopolítica. ¿Por qué hay que ver al Atlántico Sur como un escenario estratégico de conflicto? Y algunas reflexiones finales para después quedar atento a cualquier duda o pregunta que me quieran formular. Bueno, vamos a comenzar con el tema del mundo de hoy. Yo creo que hay una palabra muy nuestra que lo puede definir hoy con total claridad, pero dado el ámbito académico en el que nos encontramos, voy a tratar de dar algunas características sobresalientes para que nos quede claro en qué entorno nos estamos moviendo. A ver, pasa. Ahí está. Hace 2 años yo presenté esta placa. Eh, Decía que estábamos en un cambio de época que no tiene que ver con una expresión temporal, sino porque es una época de grandes transformaciones tecnológicas en las relaciones de producción, en las relaciones de poder y también en la experiencia humana, es decir, una crisis general política, económica y cultural. Pero en esto me gusta citarlo al doctor Gabriel Tocatian, que él
lo que mencionan, a ver si puede pasar, ahí está, que lo que se está produciendo en el mundo es un gran viaje, ¿sí? Por más de 300 años, Occidente jugó sus reglas, jugó sus intereses, jugó sus valores, sus preferencias, y como dice el doctor Russell, estamos viviendo un mundo post-occidental, es decir, hay nuevas reglas, hay nuevos valores, hay nuevas instituciones y hay nuevas preferencias que provienen de Oriente. Es decir, existe en el mundo hoy otro centro de gravedad que ya no es Occidente. Y que Occidente vive un declive, aunque no irreversible, y Oriente vive un ascenso, aunque no sin problemas, y todo dependerá su desarrollo de las opciones estratégicas que cada uno asuma de acá al futuro. Ahora bien, ¿por qué se da este declive en Occidente? Ese declive sienta sus bases en una profunda crisis política, económica, cultural, donde se puede identificar una gran falta de cohesión, de solidaridad, de identidad de intereses, de sentido de pertenencia, donde lo individual ha superado lo comunitario, donde lo financiero ha desplazado lo productivo y donde la política ya no es observada como una herramienta de transformación de la realidad, sino como una alianza o una complicidad con las grandes empresas transnacionales o con los grandes ultrarricos, los cuales hoy ya sobrepasan inclusive con sus fortunas los PBI de varias naciones y lo superan en poder y lo superan inclusive en proyección estratégica. Y para no adentrarme demasiado en este tema, del cual yo no soy experto, pero sí lo que se observa es en las sociedades occidentales una desmedida polarización. Y esa polarización se da adintra de los estados. Se es de algo o se es anti algo. Y todo esto evidentemente dificulta el diálogo, dificulta los acuerdos, pero fundamentalmente dificulta cualquier proyección estratégica de un Estado. Cada 4 años, 180 grados en sentido contrario. Y esto obviamente pone en riesgo la paz y pone en riesgo la estabilidad de cualquier nación, y más aún si alguno de los bandos piensa, desea o en algún momento decide terminar con ese otro. Y esto hace que la democracia en Occidente esté en jaque. Cuando yo hablo de que el problema fundamental de Occidente es adintra, hoy lo vemos con un presidente como Trump, que ha decidido librar una guerra contra el globalismo, que se está dando fundamentalmente en Europa, y sus mejores aliados son los partidos de extrema derecha. Y no porque los otros partidos no tengan responsabilidad en toda esta problemática, pero sí esto es un problema grave que podemos, o que puede llegar a generar una profunda inestabilidad democrática. Y si a eso le sumamos que los estados de Oriente más exitosos comparten por cultura otro tipo de sistemas, autocráticos, otros teocráticos, evidentemente la democracia occidental se encuentra en una profunda crisis. Muy bien, como otras características hemos perdido el orden multilateral, que era de alguna manera un factor de moderación de conflictos. Esto lo vemos con lo que ha sucedido y con lo que sucede en la guerra entre Rusia y Ucrania, lo vemos en Gaza, lo vemos en distintos lugares de África, lo vemos en otros lugares de Medio Oriente, como Líbano, Siria, y muy cerquita, hace pocos días, inclusive con el enfrentamiento entre India y Pakistán, en donde lo que tenemos son unas Naciones Unidas absolutamente inexistentes, y esto resulta de un mayor multipolarismo y que ese multipolarismo desemboca en un orden no hegemónico, es decir, un mundo muy desordenado,
hipermilitarizado, que configura obviamente un escenario muy incierto, muy conflictivo y altamente peligroso. En este escenario, Argentina debe tomar sus decisiones. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de los espacios, si es que esto me lo permite. Y si no, vamos así. Ahí está. Tenemos que hablar primero un poco de los espacios para luego adentrarnos en los espacios marítimos. ¿Sí? Las dimensiones tradicionales del espacio a lo largo de la historia siempre han generado tensiones y conflictos. Y la madre de esos conflictos siempre ha sido la tierra contra el mar o el mar contra la tierra. Las potencias marítimas contra las potencias continentales, las potencias continentales contra las potencias marítimas. Y a partir del siglo XX se incorpora el espacio aéreo, que va a formar parte del apoyo a cualquiera de estas dos posturas, más allá de algunas visiones muy dogmáticas sobre el espacio aéreo, pero también comienza la disputa por el espacio terrestre, allá las potencias de la Guerra Fría que hacían su carrera espacial y que hoy, particularmente, ese espacio ultraterrestre cobra una importancia vital para las sociedades porque es la base de las comunicaciones mundiales a través de los satélites. Pero ya en el siglo XXI entran otros espacios en disputa. Tenemos el espacio virtual, un espacio que cada vez cobra mayor importancia, que es el espacio cognitivo, que está muy asociado a lo que se denomina la guerra cultural, de la cual hay bastante doctrina en muchos países de Occidente, y que todo esto está relacionado con el Big Data, los algoritmos, con la manipulación cerebral y en definitiva con el control social, que gracias a los avances tecnológicos que están muy asociados a las neurociencias y sobre todo la concentración de los medios de comunicación en grandes empresas transnacionales que obviamente no respetan los intereses de las naciones. Todo eso hace que vivamos una situación muy, muy conflictiva y altamente conflictiva. Después tenemos los espacios, ya desde el punto de vista, si lo queremos ver, desde el punto de vista del derecho. En lo que pertenece a la comunidad internacional, tenemos dentro del espacio marítimo lo que equivale al alta mar. Esto después lo vamos a ver con un poco más de detalle cuando me refiera a la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el espacio aéreo internacional y sí el espacio ultraterrestre, porque el espacio ultraterrestre fue definido por las Naciones Unidas como patrimonio de la humanidad, cosa que parece que no es tan así. Tenemos que hablar de los espacios ahora sí sometidos a la soberanía territorial de un Estado, que son obviamente su espacio terrestre dentro de los límites establecidos legalmente, el espacio marítimo regido por esa Convención de Derechos del Mar, esa Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en donde hay una parte de ese espacio marítimo, que es el mar territorial y las aguas interiores, que forman parte de la soberanía plena de un Estado, al igual que su espacio terrestre, pero hay otros espacios jurisdiccionales que existen derechos soberanos, pero que no existe soberanía plena. Y sí, el espacio aéreo correspondiente a ese espacio terrestre y a ese mar territorial que forma parte del espacio aéreo soberano de cualquier Estado. No voy a hablar nuevamente de los que están en disputa, pero obviamente tenemos que saber que este siglo será el siglo del espacio ultraterrestre, del espacio virtual y del espacio cognitivo. Pero hay otros espacios. A ver si así puedo. Parece que no. Les pido un poquito de paciencia. Ahora sí. Vemos que los espacios soberanos hoy
están en cuestión. Si vemos los conflictos que vive el mundo actualmente, nos damos cuenta que hay otros espacios que son otras visiones, que son los espacios geopolíticos, que de alguna manera juegan un rol importantísimo en el desarrollo de estos conflictos. El caso Rusia-Ucrania es uno de los más llamativos. Tenemos la problemática del Medio Oriente, que no es ninguna novedad, simplemente nos llama poderosamente la atención la virulencia con que se está desarrollando actualmente. África, que sigue siendo un polvorín. Se suma el conflicto larvado y antiguo de India-Pakistán, y los que vemos entre China y Taiwán, el mar del sur de la China, Myanmar y demás. Pero ahí ustedes van a ver una serie de puntos de interrogación que figuran en el Ártico, en Groenlandia, en Canadá, obviamente las Islas Malvinas y la Antártida. Y eso tiene que ver con lo que yo denomino los espacios geopolíticos. ¿Qué son los espacios geopolíticos? En definitiva, son concepciones intelectuales que van a generar visiones, códigos, que influyen en la definición de los intereses vitales y de los intereses nacionales de un Estado, y que a su vez van a generar estrategias y que, por otra parte, acciones de política exterior y desarrollo de políticas de poder. Y acá me voy a detener un segundito nada más, porque siempre, o por lo menos la prensa trata las cosas con mucha liviandad, y cuando Trump habla de Groenlandia, habla del Ártico, habla de Canadá, no lo está haciendo por bravucón. Hay antecedentes históricos. Cuando Estados Unidos se declara una nación independiente, lo primero que decide es invadir Canadá, que lo hace aprovechando las guerras napoleónicas, pero no tuvo en cuenta Waterloo y lo rápido que Wellington derrota a Napoleón, y ahí Gran Bretaña fleta una flota a Norteamérica, desembarcan y llegan hasta Washington, a tal punto que producen un importante saqueo, lo ocupan y deciden en ese momento firmar un acuerdo en donde todo vuelve al status quo. Gran Bretaña se retira de las tierras norteamericanas y Estados Unidos se retira de Canadá. O sea que Canadá no es nuevo en las ambiciones geopolíticas de Estados Unidos. Lo que pasa que con el correr de los años, las visiones geopolíticas norteamericanas vieron en Canadá siempre una zona de amortiguación por los grandes hielos, y que de alguna manera era una frontera segura y que no iba a poder afectar la seguridad de Estados Unidos. Pero se están derritiendo los hielos, se está derritiendo el Ártico, y esa se puede transformar en una importante vía de comunicación para el transporte marítimo y para el transporte fundamentalmente del comercio internacional y obviamente el transporte militar. Entonces, ahí encontramos un significado geopolítico a lo que Trump manifiesta con respecto a sus ambiciones en el Ártico, en Groenlandia y en Canadá. Y siguiendo la historia de Estados Unidos eran 13 colonias asentadas sobre la costa este y comprando tierras a Francia, Luisiana, a España, la Florida, Oregón a Gran Bretaña, eliminando a las comunidades originarias, guerreando con México, llegaron a constituir un país continente de costa a costa. Eso les daba una tremenda seguridad, porque además, después vamos a hablar de lo que se considera el Mediterráneo americano, con lo cual Estados Unidos no necesitó ir más allá en las circunstancias en las que estaba en el siglo XIX y posteriormente durante el siglo XX. Pero el mundo está cambiando y evidentemente estas cuestiones que menciona no son para no tenerlas
verdaderamente en cuenta y sí responden a una visión geopolítica, lo que no quiere decir que lo pueda llegar a lograr. Ustedes verán ahí frente a Brasil otro signo de interrogación, y es que hace muy poquito, y ya hay diplomáticos norteamericanos hablando en Itamaraty, con la cual le reclaman a Brasil poder tener presencia norteamericana en la isla de Fernando de Noronha y en el aeropuerto y el complejo de Natal. ¿Esto a qué se debe? Ellos esgrimen un derecho histórico de retorno operativo, así lo mencionan, que, dadas las inversiones que ellos hicieron en la Segunda Guerra Mundial, reclaman que ellos, gracias a ese retorno operativo, pueden hacer uso de esas instalaciones. El verdadero objetivo, obviamente, es el control de la garganta del Atlántico, que es la línea de menor distancia que existe entre Dakar, Senegal, y Natal, en Brasil. Ambición que ya tuvieron durante cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, porque en ese momento Roosevelt le pide a Getúlio Vargas la cesión de una base naval en la zona de Natal a los efectos de poder controlar esa garganta del Atlántico, porque consideraba que era la zona más apta para que los submarinos rusos pudieran afectar el tráfico comercial, sobre todo de petróleo, que pasando por Cabo de Agujas en Sudáfrica accedía al Mediterráneo norteamericano. Obviamente la respuesta de Getúlio Vargas fue que no, ahí se idearon otras cosas, apareció el TIAR, que de alguna manera le daba la posibilidad a los norteamericanos de estar presentes en el Atlántico Sur, pero siempre se valieron también de la presencia británica y de la isla Ascensión. Esto después voy a volver a ello porque parecería que algunas cosas pueden estar cambiando. Y referido a estas visiones geopolíticas, que no son otra cosa que seguramente aspectos que hemos estudiado a lo largo del tiempo, la visión geopolítica de Mackinder, un británico que vio en el área pivot euroasiática el área fundamental a los efectos de poder controlar la masa euroasiática y a partir de controlar la masa euroasiática controlar el mundo, que era una advertencia que Mackinder como geógrafo daba a su país natal, que era Gran Bretaña, que en ese momento era el gran imperio y la potencia marítima por excelencia. Estados Unidos, a través de Spykman, de Nicholas Spykman, un holandés nacionalizado norteamericano que tuvo, a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, la visión que muy usada a lo largo de toda la Guerra Fría, que fue modificar esta visión de Mackinder, que lo que sostenía Spykman era que lo importante para controlar el headland, es decir, esa área pivot, era dominar el Rimland y los océanos circundantes. Si dominaban el Rimland, iban a poder fijar y dominar de alguna manera el headland. Y si recordamos algunos eventos que están relacionados con la Guerra Fría, vamos a ver que en el Rimland se desarrollaron las acciones más importantes. Hubo otras teorías, como la de Haushofer, que yo siempre la menciono porque Haushofer hablaba de las grandes panregiones y decía que en el mundo había 4 grandes panregiones, la panamericana, y cada panregión tiene una potencia que la regula. La panamericana con Estados Unidos a la cabeza, la Euráfrica con Alemania a la cabeza, la Panrusia, con Rusia obviamente, y una coprosperidad de la Gran Asia, que según él no estaba totalmente definido quién podía ser la potencia cabeza de esa zona, pero él se inclinaba en ese momento, ya estamos hablando antes de la Segunda Guerra Mundial, por el imperio japonés. La menciono porque es muy interesante que en un mundo no hegemónico,
en donde evidentemente la disputa de poder es lo que va a primar, este tema de las panregiones cobra bastante vida en este momento. Y sobre todo si analizamos lo que es la región panamericana, fundamentalmente para la Argentina. Bueno, muy bien. Vamos a ver ahora los espacios marítimos. Muy bien. Hoy mis dedos parece que no están. ¿Para qué los espacios marítimos? Hay 4 características fundamentales que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del mar. Primero, el mar como medio de transporte e intercambio. Es la base del comercio internacional y el sostén hoy de la economía mundial. El transporte marítimo sigue siendo el transporte internacional predominante y constituye la columna vertebral de las cadenas de suministros mundiales. Es el 80%, representa el 80% del volumen del comercio mundial. Pero no es solamente comercio, también está el transporte militar, ya sea el transporte a los efectos de realizar acciones militares directas o como forma de diplomacia militar, como es lo que está ocurriendo hoy en el Indo-Pacífico. Después tenemos el mar como medio de información y difusión de ideas. Como medio de información, evidentemente, puede tener motivaciones que podemos encontrarlas en la investigación científica, en el interés comercial o verdaderamente en necesidades estratégicas o de interés estratégico de algún Estado. Y como difusor de ideas, obviamente creo que si pensamos en lo que fue la conquista de América, nos vamos a dar cuenta de la importancia que tuvo el mar en este desarrollo. Después tenemos el mar como recurso, que hoy es crucial para la humanidad, que recoge del mar prácticamente el 20% de las proteínas diarias que consume, pero la pesca no es lo único que encontramos en el mar. El mar es energía, son hidrocarburos, son minerales y existe una importante biodiversidad que impacta en diferentes industrias. Cuando hablemos del Atlántico Sur lo vamos a ver cada uno en su detalle. Pero hoy el mar, al igual que la tierra, tiene un problema de demanda y tiene un problema de escasez. Con lo cual, esta importantísima fuente de recursos va a ser también una importante fuente de competencias y de conflictos entre las distintas naciones. Y por último, el mar como medio de dominio y proyección de poder, la historia de los últimos 500 años nos muestra que todos aquellos países que desarrollaron su estrategia a partir de un gran poder marítimo desarrollaron imperios. El español, el portugués, el holandés en su momento, los británicos y obviamente los norteamericanos hasta no hace mucho. Aunque obviamente no fueron los únicos. Y para terminar, vamos entonces a hablar de los espacios marítimos según la Convención de Naciones Unidas para el Derecho del Mar. Esta Convención de Naciones Unidas para el Derecho del Mar, que se fue tratando durante el siglo XX, durante muchas sesiones, llega en 1982, prácticamente recién terminada la Guerra de Malvinas, a su tercera conferencia en Montego Bay, en Jamaica, y después de arduas negociaciones, muy difíciles, porque había básicamente 2 posturas muy encontradas. La de los países ribereños, que estaban liderados por muchos países de Latinoamérica, entre ellos nosotros, y también muy activamente la República de Chile,
que propugnaban mayor cantidad de aguas jurisdiccionales y mayor cantidad de derechos sobre esas aguas jurisdiccionales, contra otra postura que estaba en manos de las potencias marítimas, que lo que propugnaban obviamente era mayor libertad de los mares. Bueno, se llegó a estos límites que voy a mencionar ahora, pero no exentos de controversias. Y lamentablemente no se resolvieron todas esas controversias. No quedaron claros algunos temas de derechos, no quedaron claros algunos temas de deberes. Y, por ejemplo, se habla mucho de los derechos residuales, que es lo que se menciona como el uso para fines militares, en donde obviamente las potencias marítimas consideran que, de acuerdo a la libertad de los mares, dentro de una zona económica exclusiva, pueden desarrollar todas las ejercitaciones militares que quieran, pero también hay problemas de aplicación en estado de guerra o en estado de paz, hay problemas más específicos como la pesca de las especies migratorias, con lo cual, evidentemente y fundamentalmente sobre lo que es la zona económica exclusiva, que es una zona híbrida en donde existe jurisdicción de estados ribereños, existen derechos soberanos, pero no existe la soberanía plena y sí existe la libertad de navegación y otras, como puede ser la colocación de cables submarinos, tuberías submarinas y todo aquello que no sea considerado ilegal y esté dentro de las libertades internacionales. Ya para definir claramente estos estados, que es lo que hoy nos rige, si ustedes ven a partir de la línea de base, tenemos lo que se denomina el mar territorial con una extensión de 12 millas náuticas, que es de pleno derecho del Estado ribereño. Es como si fuera parte de su territorio. Es por ello que el espacio aéreo nacional abarca el espacio terrestre y abarca ese mar territorial. Ya cuando entramos en la zona económica exclusiva, vamos a ver que ya no hay un derecho pleno, sino que hay primeramente una zona contigua, que esa zona contigua, que son de 12 millas, es como una zona de amortiguación. En esa zona sí rigen legislaciones de los estados ribereños que tienen que ver con las leyes aduaneras, con las leyes migratorias y con leyes sanitarias. Por eso digo que es como una zona de amortiguación antes del ingreso al mar territorial. Y ya sobre durante de la totalidad de la zona económica exclusiva, incluida la zona contigua, el Estado ribereño tiene derechos sobre los recursos vivos y no vivos del suelo, del subsuelo y de la columna de agua. Pero existen otros derechos para los otros estados que son los de la libertad de navegación, colocación de tuberías, cables submarinos, etcétera, etcétera, y algunos que consideran que también el uso militar. Después tenemos la plataforma continental extendida a 150 millas más, pero solamente el Estado ribereño tiene derechos soberanos sobre los recursos no vivos del lecho y del subsuelo. Y la columna de agua ya es considerada alta mar, en donde los recursos vivos no son de derecho exclusivo del Estado ribereño, sino que pueden ser disputados por los distintos estados. Y si se fijan ustedes, dentro de lo que son para nosotros aguas jurisdiccionales, el espacio aéreo internacional comienza a partir de donde finaliza el espacio aéreo soberano, que es en el mar territorial. Muy bien. Muy bien, ahora vamos al Atlántico Sur.
El primer problema que nos encontramos en el Atlántico Sur es definir sus límites geográficos. Porque independientemente de que en Naciones Unidas la Organización Hidrográfica Internacional y el mismo derecho internacional fija el límite del, ahí está, fija el límite del Atlántico Sur en la línea del Ecuador, que es lo que separaría el Atlántico Norte del Atlántico Sur, y hacia el sur las proyecciones desde el Cabo de Agujas y del Cabo de Hornos hacia el Polo Sur en los 60 grados de latitud sur y de 60 grados que respeta de alguna manera el Tratado Antártico. Ahora bien, estos límites no son considerados los límites concretos del Atlántico Sur de acuerdo a distintas visiones. Por ejemplo, la OTAN. La OTAN manifiesta que su actuación se produce en el Atlántico Norte. Sin embargo, para la OTAN, bueno, hoy me van a tener que disculpar. Ahí está. Para la OTAN, que dice que su ámbito de actuación es el Atlántico Norte, su límite sur es el Trópico de Cáncer. Con lo cual, parecería que el Trópico de Cáncer hacia el sur considera el Atlántico Sur. Bueno, no es tan así, porque en realidad lo que está respetando la OTAN es lo que se denomina el Mediterráneo americano. Mediterráneo americano, que es un concepto que ya se acuñó desde la época de Mahan, muy mahaniano, porque Mahan lo que decía es que casi el 80% del comercio internacional hacia Estados Unidos entraba por el Mar Caribe y de ahí fluía, sobre todo a través de Luisiana hacia el resto de los Estados Unidos, y que de ninguna manera ese sector del Mar Caribe podía estar en manos que no fueran de los Estados Unidos. Por otra parte, Mahan advirtió de la necesidad de que tanto la flota, que Estados Unidos tenía que tener dos flotas, la de la costa oeste y la de la costa este, y que además esas dos flotas, ante cualquier amenaza en una o en otra costa, deberían poder juntarse rápidamente. Eso fue el origen de lo que después fue el canal de Panamá. Speakman, después de la Segunda Guerra Mundial, profundizó este concepto del Mediterráneo americano, que si ustedes se fijan, abarca Colombia y Venezuela, lo cual trae aparejado políticamente un grave problema para América del Sur, porque cercena parte de esos dos países y que de alguna manera la política norteamericana siempre influyó fundamentalmente en Colombia. Podemos poner como ejemplo el Plan Colombia y cuál es su acción sobre Venezuela en los últimos años. Pero también hubo otro geopolítico muy importante en Brasil, que se llamó Carlos de Meira Matos, que él fija el límite del Atlántico Sur en la línea de más corta distancia entre África y América del Sur, en esa línea que une Dakar en Senegal con Natal. Obviamente una de las explicaciones de Meira Matos fue fundamentalmente porque de esa manera Brasil podía tener como ámbitos de actuación tanto el Atlántico Sur como el Atlántico Norte, cosa que el límite del Ecuador los dejaba con un espacio muy insignificante. Pero fíjense ustedes que después de la Guerra de Malvinas, creo que fue en el año 86, cuando Brasil en Naciones Unidas propone la creación de una zona de paz y cooperación en el Atlántico Sur y libre de armas nucleares, que Argentina suscribe, y que suscriben la mayoría de los países de la costa occidental de África y obviamente de la costa oriental
de Latinoamérica, y si releemos claramente esa zona de paz y cooperación, el límite norte del Atlántico Sur está dada por esta línea que en su momento marcara de Meina Matos. ¿Mm? Eh, Y obviamente él también acuñó de alguna manera, o permitió acuñar de alguna manera, el término de la Amazonia Azul, que es ese gran espacio marítimo que conforma parte del Atlántico Sur al norte y parte de ese Atlántico Norte en su proyección hacia las costas africanas que si analizamos un poco las políticas desde los años 70 hasta la actualidad, vemos la influencia que ha tenido Brasil decididamente sobre países de la costa africana, sobre todo los de habla portuguesa, desde el punto de vista de apoyo militar, de cursos para formación en Estado Mayor, y también la instalación de importantes y la erradicación de gran cantidad de empresas brasileras en esos países africanos, tendiendo muchos lazos de amistad. La intención verdaderamente es la de crear un espacio que fuera como un mar interior para Brasil, pero que evidentemente no está del todo del todo subsanado, porque obviamente hay otros actores, como el caso particular de Estados Unidos, que esos son los límites que define el Comando Sur para su actuación militar, que parte el Atlántico Sur a partir del meridiano de Greenwich y además ocupa una porción del Pacífico Sur. Interesante ver que a partir del 2008 activó la cuarta flota, que había sido desactivada ya por las décadas del 50. Esa activación tiene que ver con, obviamente, la presencia china en África y la presencia de grandes inversiones chinas en América Latina, porque a su vez también activó otro comando que estaba desactivado, que era el Comando Africano, dándole responsabilidad de la otra parte del Atlántico Sur a la sexta flota del Mediterráneo. Pero, obviamente, hay otro actor que vemos cómo cruza longitudinalmente el Atlántico Sur, que es el Reino Unido de Gran Bretaña, que ya desde el siglo XIX comenzó a ocupar, primero lo hizo en 1833, perdón, primero había ocupado algunas islas pertenecientes al Reino de Portugal, como Ascensión, Santa Elena, Tristán de Cunha, y en 1833 hizo la invasión a las Islas Malvinas. Sin dejar de mencionar que el primer ataque que recibió la Argentina, la Confederación Argentina, en 1831, fue de parte de los Estados Unidos de la mano de la doctrina Monroe. Pero como vemos, el Reino Unido de Gran Bretaña desde el siglo XIX ha estructurado un posicionamiento estratégico que evidentemente le permite un control sobre el Atlántico Sur y afecta, sin lugar a dudas, no solamente los intereses argentinos, sino que también afecta ciertos intereses brasileños, solo que nuestro caso es mucho más competitivo que el caso brasileño, que trata de llevar adelante una cooperación complementaria con el Reino Unido de Gran Bretaña. Si vamos ahora a ver la importancia del Atlántico Sur desde el punto de vista de las características que habíamos mencionado para los espacios marítimos, evidentemente daría la sensación de que el Atlántico Sur es un mar periférico.
En realidad, lo es desde el punto de vista del comercio internacional, porque, sin lugar a dudas, el comercio internacional hoy eh, tiene su prioridad en el norte, fundamentalmente en el Indo-Pacífico y en el Atlántico Norte. Pero desde el punto de vista del comercio internacional de los países ribereños cobra una importancia sustancial. Pero por otra parte, debemos decir que para el comercio internacional, el Atlántico Sur cobra una mayor importancia en caso de que el Canal de Suez o el Canal de Panamá se vean afectados por un determinado conflicto, y eso haría entonces que la mayoría del tráfico de comercio internacional lo tengan que hacer a través del paso del Cabo de Agujas en Sudáfrica, entre el Índico y el Atlántico Sur, y a través del pasaje Drake del Canal de Beagle o del Estrecho de Magallanes, en el caso del Pacífico Sur al Atlántico Sur. Y si lo vemos desde el punto de vista del transporte militar, obviamente, si recordamos tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, las acciones que se desarrollaron en el Atlántico Sur, si bien secundarias, no dejaron de tener su importancia, y donde quedó reflejada con total claridad la posición estratégica de las Islas Malvinas. Eh, si le queremos dar un sentido estratégico al Atlántico Sur, no la porción argentina, sino en su totalidad, tenemos que ver que el Atlántico Sur tiene tres puntos estratégicos. El primero es el límite en el norte, que evidentemente es lo que se denomina la garganta del Atlántico, y obviamente ese triángulo termina de construirse a partir de la unión con los pasos bioceánicos. Evidentemente, quien controle los tres puntos va a tener un control prácticamente total sobre el Atlántico Sur. Y esto es lo que nos tiene que dar una real magnitud de lo que pasa en el Atlántico Sur, porque ese es el posicionamiento estratégico actual del Reino Unido de Gran Bretaña. Vuelve la interrogante, como dije anteriormente, ¿por qué Estados Unidos está reclamando la isla Fernando de Noronha si de alguna manera Estados Unidos ya tiene un posicionamiento en la isla Ascensión? Bueno, esto es un indicio que hoy no podemos develar totalmente, pero habrá que ver el paso a paso de acá al futuro para ver si hay una complementación entre los dos, que han sido de alguna manera aliados históricos, o hay un desplazamiento de poder en el Atlántico Sur. No olvidemos lo que está pasando o lo que quieren o pretenden con la base naval integrada de Ushuaia. Muy bien. Y ahora tendríamos que ver un poco la Argentina en clave geopolítica. Yo cuando hablamos de la geopolítica argentina, hay que, por los espacios y por ser un país bicontinental, es necesario dividir a la Argentina en distintas áreas geoestratégicas. Una primera área geoestratégica es la continental, que suma a la Isla Grande de Tierra del Fuego. Una segunda área geoestratégica es la Cuenca del Plata, y la hidrovía o la red troncal, mejor dicho, Paraná-Paraguay. El área geoestratégica del Atlántico Sur, propiamente dicho, y el área geoestratégica del sector antártico argentino. ¿Por qué dividirla en áreas geoestratégicas? Porque tienen cada una de estas áreas particularidades jurídicas, particularidades
desde el punto de vista político, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista del derecho internacional, que hace que haya que verlas parcializadas a la hora de tomar decisiones estratégicas en cada una de ellas. Lo que sí hay que tener absolutamente claro, que cualquier decisión que se tome en una de ellas en particular va a afectar a las demás. Y lo vamos a ver con el desarrollo de cada una de ellas. Rápidamente, porque para que no nos ocupe demasiado tiempo, si nosotros vemos a la parte continental de la Argentina, nosotros nos encontramos que el heartland argentino se encuentra no en una posición central que permita y facilite el desarrollo de los distintos hinterland que rodean al heartland. Lamentablemente está focalizado no en una posición central, y lo peor es que dentro del heartland se concentra el poder político, el poder económico y el poder militar de la República Argentina. Es decir, pero además de ello, el 54% de la población argentina se ubica en el 18,3% de territorio. De un territorio que además genera el 75% del PBI argentino. Esto afecta, evidentemente, a los hinterland cercanos al heartland. Por ejemplo, si vemos el hinterland norte, vamos a ver que en un 20-21% de espacio de territorio solamente convive el 22,8%, el 21,5% de la población, que es el norte, el noroeste argentino, más el norte de Córdoba y Santa Fe. Está afectado por un tema de falta de vinculación física. Hay distintos modos de transporte que han sido desvinculados en el tiempo, el caso del Belgrano Cargas, y esto genera que muchas veces los intereses económicos de ese hinterland no miren hacia el resto de la Argentina, sino que busquen sus salidas a través de Chile o a través de Bolivia o a través de los pasos o las infraestructuras bioceánicas. Ya en el año 1951 el general Perón había tenido un proyecto de desarrollo del norte argentino a partir de un trabajo del almirante Portillo, que era la canalización del río Bermejo y del Salado Norte. Ese proyecto lo que hacía no solamente era establecer una vía navegable que iba a permitir unir a la troncal Paraná-Paraguay la salida de las distintas economías de esas provincias, sino que además eso iba a traer aparejado construcción de rutas, caminos, redes ferroviarias, centrales hidroeléctricas, canales de riego, a tal punto que podía llegar a convertir esa zona en una segunda pampa húmeda. Ese proyecto, obviamente, desde el año 1951, duerme el sueño de los justos y ya no hace falta dar más ejemplos de lo que significa el éxodo de la población del norte hacia el heartland. Tenemos otros dos hinterland más para mencionar, porque el resto, lamentablemente, son vacíos geopolíticos, que es el hinterland del litoral, en donde en un 7% de territorio convive un 9% de la población argentina. Ha sido muy activado a partir del Mercosur, pero sobre todo el sector este de ese hinterland, a través sobre todo de la ampliación de la Ruta 14, pero la problemática de la costa que da la troncal Paraná-Paraguay no ha desarrollado sus puertos, con lo cual prácticamente no hay salida de los productos del litoral.
el hinterland oeste, que obviamente es Mendoza, San Luis y San Juan. Como ven ustedes, estamos hablando de un 11,33% de población creo que es un 8,5% de territorio, que si bien está vinculado entre sí, no está vinculado adecuadamente con el Heartland y siempre hay una mirada hacia el oeste a la hora de cómo viabilizar el comercio de sus productos. Y a eso le tenemos que sumar lo más preocupante, que es en definitiva los vacíos geopolíticos. Vacíos geopolíticos que evidentemente son zonas de la República Argentina que están muy mal conectadas, pero que además tienen un bajísimo nivel de densidad poblacional y en el caso patagónico con una amplia disponibilidad de territorio. En el 33,25% de territorio solamente tenemos un 3,8% de población. En el otro vacío geopolítico que abarca las provincias de Catamarca y La Rioja, tenemos una densidad de población del 1,15, del 1,5. Pero uno de los problemas más graves es que también existen zonas estratégicas que están dadas por recursos estratégicos que podemos tener o porque de por sí esa zona es un posicionamiento estratégico importante para la República Argentina, como es el caso de la Isla Grande de Tierra del Fuego, porque es la cara y la proyección argentina hacia la Antártida. Tenemos la zona estratégica de Río Turbio, dadas las riquezas en carbón. Tenemos la zona de Vaca Muerta en Neuquén, y la parte hidroeléctrica, toda la parte de Neuquén y Río Negro. Tenemos la zona estratégica del litio en Jujuy y Salta, y tenemos la zona estratégica correspondiente a una de las mayores reservas de agua dulce, como es el acuífero Paraní. Todo eso está fuera de lo que es el Heartland, donde se concentra prácticamente todo el poder de la República Argentina. Hecha esta salvedad, si hablamos un poco del área geoestratégica de la Cuenca del Plata, mencionar que está íntimamente relacionada con el Atlántico Sur. ¿Pero por qué? Porque circula por esta troncal el 50% de la proteína vegetal que va al mundo. Y el tema es que la llave logística de toda esa troncal no está en manos de la Argentina. La llave logística de esa troncal está en manos de la República del Uruguay. ¿Por qué? Porque la canalización que se ha hecho en el Río de la Plata para hacer la salida y entrada al Atlántico Sur se ha hecho a través del canal de Montevideo. Eso significa que todo el comercio que va a entrar hacia la zona de Buenos Aires, La Plata y la troncal Paraná-Paraguay debe hacerlo por el norte del Río de la Plata y esperar la autorización de las autoridades del puerto de Montevideo para que puedan navegar y transitar tanto a la entrada como a la salida por el canal de Montevideo, que es el que después va a conectar con los canales propios para acceder a los puertos de Buenos Aires y a la troncal Paraná-Paraguay. Evidentemente, esto hace que la llave logística la tenga el puerto de Montevideo. La no construcción del canal de Magdalena tiene que ver con esta problemática. Obviamente, ¿por qué? Porque los intereses de las principales transnacionales que operan la proteína vegetal en la troncal Paraná-Paraguay tienen su asiento en el puerto de Montevideo porque eso le da muchísimas más ventajas, con lo cual no tienen ningún interés en que la Argentina haga un canal
que no solamente le permitiría tener parte de la llave logística de entrada y salida del Río de la Plata, sino que además es una natural proyección hacia la Patagonia Argentina para soportarla logísticamente. Por eso acá estamos viendo cómo decisiones en un área geoestratégica van a afectar decididamente a otra área como es el Atlántico Sur y obviamente otra área como es la Patagonia Argentina que está dentro de la parte continental. Muy bien, y ahora entremos directamente en el Atlántico Sur. La Argentina continental tiene 2.766.000 kilómetros cuadrados. La Argentina insular, que son todas nuestras islas, incluida Isla de los Estados, Malvinas, Georgias, Sandwich, Orcadas, son 15.560 kilómetros cuadrados. Nuestra zona económica exclusiva, que es la suma del mar territorial con el resto de la zona, son 2.969.994. Y suman 1.000.000 de kilómetros cuadrados más de plataforma continental. Quiere decir que la Argentina tiene como espacios marítimos jurisdiccionales 4.032.453 kilómetros cuadrados. Fíjense que la Antártida y los espacios marítimos circundantes de la Antártida, eso implica sus zonas económicas exclusivas, su proyección de plataforma, van a considerar 4.415.054. ¿Cuál es el problema de esto? Que de los 4 millones de espacios marítimos jurisdiccionales, 1.639.000 están ocupados por el Reino Unido de Gran Bretaña. Eso equivale al 43% de espacios soberanos. Yo siempre me pregunto, ¿qué pasaría si el espacio territorial argentino fuera afectado en un 43%? ¿Qué diríamos los argentinos si prácticamente la provincia de Mendoza, San Juan, San Luis y parte de La Rioja serían afectadas por un actor extranjero? Seguramente hablaríamos de otra manera. En el espacio marítimo hoy tenemos la friolera de 1.639.900 kilómetros cuadrados, con un reclamo territorial sobre la Antártida Argentina, que obviamente hoy está bajo el paraguas del Tratado Antártico, con lo cual no podemos hablar hoy de soberanía, pero el día que se discuta, ese sector antártico argentino está también reclamado por el Reino Unido de Gran Bretaña. En la década del 70, cuando se empieza a discutir, ya venían discutiéndose aspectos relacionados con la Convención de Naciones Unidas del Derecho del Mar, muchos países latinoamericanos comenzaron a definir per se sus zonas económicas exclusivas. La Argentina había definido 200 millas náuticas, Chile, por ejemplo, creo que había definido del orden de 300 millas náuticas, todo eso después se corrige a partir de 1982. Pero en esa década del 70, cuando la Argentina imaginaba cómo controlar lo que denominaba el mar argentino, consideraba que había 3 puntos estratégicos que tenían que estar bajo nuestro control a los efectos de poder controlar ese mar. Y los 3 puntos estratégicos eran al norte el ingreso al Río de la Plata, al sur el paso bioceánico y obviamente el tercer punto eran las Islas Malvinas. Hasta ese momento se estaba discutiendo, estoy hablando a principios de los 70, se estaba discutiendo el Tratado del Río de la Plata, todavía no teníamos el Tratado de Paz y Amistad con Chile, y evidentemente la preocupación más grande era lo que teníamos ocupado en ese momento, que eran las Islas Malvinas. Evidentemente, ya en la actualidad no podemos hablar de estos mismos puntos. Hoy tenemos que hablar de que sí al norte sigue siendo el Río de la Plata, el ingreso al Río de la Plata, uno de los puntos estratégicos importantes a controlar,
El paso bioceánico sigue siendo también un punto importante. Y el otro punto ya no es Malvinas como punto, sino es el triángulo con Georgias, porque obviamente que Malvinas está dentro de ese triángulo a controlar. Pero este es el triángulo que es necesario controlar a los efectos de poder materializar nuestra proyección antártica, que es justamente esos puntos fundamentales que están bajo control hoy del Reino Unido de Gran Bretaña, que es lo que le permite hoy a él tener una mejor proyección con respecto de la Argentina. De estos puntos, obviamente, tenemos el problema de que en el Río de la Plata hoy no tenemos la llave la tiene Montevideo, por eso la importancia de la construcción del Canal Magdalena. Y el otro punto, que es el paso bioceánico, que a partir del Tratado de Paz y Amistad quedó muy afectado porque de alguna manera el Estrecho de Magallanes es en su totalidad chileno, excepto en la boca de acceso. El canal de Beagle prácticamente está bajo control chileno en una de los pasajes más importantes, y prácticamente el pasaje Drake lo mismo. ¿Hay alternativas? Sí, hay alternativas que las voy a mencionar en las reflexiones finales. Pero evidentemente hoy no estamos en la mejor posición estratégica desde el punto de vista del control de los puntos más importantes que nos darían el posicionamiento necesario para poder controlar los espacios marítimos que nos pertenecen. Obviamente no hablemos ni de Georgias ni de Malvinas. Muy bien. ¿Y cuál es la situación actual? Yo siempre hago uso y abuso de este mapa que no es una invención intelectual mía. Este mapa pertenece al doctor César Augusto Lerena. Siempre lo menciono porque si no sería un irrespetuoso, pero que grafica con total claridad cuál es la situación actual que se ha venido propiciando desde la finalización de la Guerra de Malvinas en el año 1982. Si ustedes ven ahí el punto 1, representa la zona económica exclusiva de la Argentina. En el punto 2 es la zona que Gran Bretaña definió después de la guerra como la zona provisional de conservación y administración de pesquerías, que en su momento era de 150 millas náuticas alrededor de las Islas Malvinas, y después reivindicó por pedido expreso de la reina las 200 millas náuticas de su zona económica exclusiva, con la particularidad que hace como una salvedad. Si ustedes se fijan en la parte sudoeste, que es la más cercana a Santa Cruz y a la Isla Grande de Tierra del Fuego, porque según sostienen los británicos, no quieren de esta manera afectar, de acuerdo a lo que establece la Conmemar, los derechos de la zona económica exclusiva argentina. Con lo cual es una manera de establecerse como un país limítrofe de la Argentina. Luego está si ustedes ven, la zona 3, que se ve sombreada, que es la que se denomina la zona de Gallinero, que tiene fines de conservación. Esa zona salió de la firma con el Reino Unido en la época de los acuerdos de Madrid 1 y 2, en la época en que el canciller era Domingo Cavallo. Los británicos la denominaron la zona Fox, y hoy la zona 2 y la zona 3 son prioritarias porque de allí provienen la mayor cantidad de licencias de pesca que sostienen a la población de Malvinas, y también de las áreas de exploración y de explotación petrolera, que son
prácticamente el sostén económico de las Islas Malvinas que evita grandes erogaciones a la corona británica. El punto 4 es un espacio establecido y denominado GAP. De más está decir que obviamente están haciendo uso y abuso de nuestros propios recursos. El punto 4 que se estableció de manera unilateral por los británicos, que es el denominado GAP, que es un espacio muy chiquito que ustedes ven al norte, al oeste, es justamente un tema que tiene que ver con la pesca del calamar. Yo les mencioné que uno de los problemas no resueltos de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar fue sobre las especies migratorias. ¿Cuál es el problema de las especies migratorias? Que nosotros tenemos fundamentalmente el problema con el calamar. El calamar es una especie que se desarrolla en nuestra zona económica exclusiva y forma parte de un status quo que permite la subsistencia de distintas especies. El problema es que el ciclo de vida del calamar no lo desarrolla en su totalidad en la zona económica exclusiva, sino que en su ciclo vital, en su nacimiento y muerte, migra, ¿sí? Y en esa migración es donde en alta mar las grandes pesquerías chinas, coreanas, taiwanesas, españolas, y obviamente aquellas que trabajan con licencia británica producen una pesca no sustentable que afecta decididamente el ciclo de esa especie y que de alguna manera está afectando a las otras especies de la zona económica exclusiva. Este problema ha sido planteado muchas veces por la Argentina, pero todavía no ha tenido una resolución favorable. El punto 5 es el área protegida, es un área marítima protegida que definió en forma ilegal el Reino Unido alrededor de las Islas Georgias y Sandwich del Sur, de la friolera de 1.000.000 de kilómetros cuadrados, que antiguamente la Argentina realizaba en esa zona gran cantidad de investigaciones científicas y hoy, al ser determinada como un área marítima protegida en forma unilateral por el Reino Unido, obliga a que todo aquel que quiere ingresar a hacer investigaciones a esa área marítima protegida, el Reino Unido se arroga el derecho de que le soliciten la autorización, de analizar el proyecto, de autorizar el proyecto y, si quiere, también de participar del proyecto. Obviamente que la Argentina ha dejado, por lo menos en lo que yo sé, de realizar ese tipo de investigaciones. En la zona 6 es un área pretendida por el Reino Unido de Gran Bretaña sobre la plataforma continental argentina y obviamente la Antártida Argentina, es decir, tenemos superpuesto los reclamos de soberanía, no solamente ya por lo que es la porción continental de la Antártida, sino también todos sus mares circundantes y que abarca la zona económica exclusiva y la proyección de la plataforma continental. El 7, que está al sur de Malvinas, la menciona Lerena y con justa razón, porque es el área marina protegida Namuncurá, sobre el Banco Woodward. Un área marina protegida que, con las mejores intenciones, dentro del proyecto de Pampa Azul, tendió a la protección de determinadas especies y de la biodiversidad abundante que se encuentra en esa área marina protegida. El problema es que, si ustedes ven el área 7, hay una parte que está dentro de lo que el Reino Unido considera su zona fix. Con lo cual, ¿qué es lo que sucede? Nosotros protegemos
y ellos pescan la merluza negra, que tiene un alto valor económico, y evidentemente nada se puede hacer al respecto. ¿Mm? Por eso a veces hay que tener mucho cuidado al definir determinadas áreas marítimas protegidas, porque algunas se hacen con la mejor buena voluntad, pero le estamos dando la posibilidad de grandes recursos económicos a otros que van a aprovecharse de esa situación. El área 8 que ustedes ven es el área de explotación offshore en la zona de Tierra del Fuego. Faltaría mencionar la zona que ha sido otorgada a 200 millas frente a las costas de Mar del Plata, que están desarrollando ahora las investigaciones sísmicas, y creo que ya han terminado con la investigación sísmica para empezar a hacer las primeras exploraciones offshore en esa zona. Lo interesante es que generalmente las empresas que trabajan en esos proyectos están asociadas a otras empresas que operan en la zona de Malvinas. ¿Mm? Y por último, hablamos de la zona 9, que es la que está prácticamente frente a las costas de Buenos Aires, Río Negro y Chubut, que una de las cuestiones que cuando hablamos de la pesca, hay una sigla que se llama la pesca INDINR, pesca ilegal, no declarada y no regulada. Que esto está implementado en Naciones Unidas. ¿Qué significa la pesca ilegal? La pesca ilegal es aquella que se realiza, por ejemplo, dentro de la zona económica exclusiva argentina, por pesqueros que no tienen autorización del país ribereño. Eso es pesca ilegal. Pesca no declarada es si yo tuviese autorización del Estado ribereño de pescar en su zona económica exclusiva y saco más de la cuota que el Estado ribereño me autorizó a pescar, eso es lo que se denomina pesca no declarada. Y después está la pesca no regulada, que es lo que se da ahí en la zona 9, que son pesquerías de alto poder de pesca y que evidentemente hay estados que no son los ribereños que realizan una actividad pesquera no sustentable, pero lo hacen porque de alguna manera son zonas que no están reguladas. Al no estar reguladas, en Naciones Unidas se alimentó la idea de crear organizaciones regionales que pudieran de alguna manera controlar la pesca en esos sectores. Por lo general, esas organizaciones, para proteger esas zonas, la integran cámaras de pesca, etcétera, etcétera. El problema que se da en la República Argentina es que los que pescan en esa zona, en su mayoría, son chinos, son españoles, son taiwaneses y son coreanos. Lo interesante que los capitales de las empresas, de las más importantes empresas pesqueras de la Argentina, y que además son las que integran las distintas cámaras en la actividad pesquera, son de capitales chinos y españoles. Con lo cual, si la Argentina permite que ahí se conforme una organización de protección, es como poner el zorro en el gallinero. ¿Mm? Bueno, esto para tener un somero análisis de lo que está pasando hoy en el Atlántico Sur. Bueno, esta es para que recordemos todos cómo está distribuida
las pretensiones de soberanía de distintos países sobre el sector antártico, que obviamente hoy está protegido por el Tratado Antártico. Pero hay una alerta. En el 2048, nos falta mucho, se va a hacer una revisión de los protocolos ambientales y de la posibilidad de explotar determinados recursos en la Antártida. Que pueda entrar o no la discusión de la soberanía es, yo no arriesgaría a decir que eso no pudiera ocurrir. Puede ocurrir. El tema es quiénes van a estar en condiciones de, con el poder suficiente para sentarse en esa mesa y poder negociar las pretensiones de soberanía que cada país reclama sobre estos sectores. El único sector que está superpuesto es el sector que corresponde a la Argentina, que se superpone a la totalidad de lo que pretende el Reino Unido de Gran Bretaña y parte de lo que pretende la República de Chile. Fíjense que el resto prácticamente hay un pequeño sector que reclama Francia sobre la totalidad de lo que reclama Australia, que es mínimo. Hay una pequeña reclamación de Gran Bretaña sobre Noruega, prácticamente no hay reclamación sobre Nueva Zelanda y hay un sector sin reclamaciones. Por supuesto que esto, en el caso de que se discuta, no podemos ser tan ingenuos de que no va a estar Estados Unidos, China, Rusia y algunos otros países tratando de hacer jugar sus intereses nacionales sobre este continente. Muy bien. Atlántico Sur como escenario estratégico de conflicto. ¿Por qué menciono que el Atlántico Sur es un escenario estratégico de conflicto? Primero que como escenario tiene espacios marítimos y espacios territoriales. Segundo, tiene actores y tiene actores que tienen intereses y que esos intereses muchas veces no son cooperativos, sino esos intereses son competitivos. Al haber actores con intereses competitivos en un espacio determinado, tenemos que hablar de un escenario estratégico de conflicto. Primero tenemos que hablar del Reino Unido de Gran Bretaña. Evidentemente por el posicionamiento estratégico que Gran Bretaña tiene en el Atlántico Sur, hoy podemos decir que es el hegemón en este espacio marítimo. Pero no solamente por su posicionamiento estratégico, por su posicionamiento estratégico, por su dimensionamiento militar en el Atlántico Sur, pero además porque Gran Bretaña hace uso del mar, hace uso de la investigación científica, hace uso de la tecnología aplicada a partir de ciencia y tecnología, y porque hace uso de los recursos que lamentablemente son nuestros. En todo ese paquete, evidentemente, el Reino Unido hoy es el hegemón en el Atlántico Sur. Pero también está Estados Unidos. Estados Unidos, a partir del momento en que define la activación de la Cuarta Flota, comienza a mostrar un interés por el Atlántico Sur que no había tenido hasta ese entonces, que tiene que ver obviamente con la presencia china en África y con las inversiones chinas en Latinoamérica, pero tendremos que ver los próximos movimientos para ver si hay algo más respecto de este interés que ha despertado inclusive hasta la
instalación en la base naval integrada de Ushuaia, como manifiestan de una base de submarinos nucleares que atentaría contra lo que significa la zona de paz y cooperación del Atlántico Sur. Y tenemos que hablar de Chile. Chile es un actor muy importante respecto de este escenario, porque si bien pareciera que es, es un actor que está de cara al Pacífico, la realidad es que a partir del Tratado de Paz y Amistad y con sus reclamaciones y su importante proyección antártica, es un actor que está en el Atlántico Sur. Y además, obviamente, no podemos dejar de mencionar su histórica relación con el Reino Unido y lamentablemente el debilitamiento que existe hoy en la integración regional. Esto hace importante que sepamos por lo menos cuál es su visión y cuáles son sus intereses nacionales respecto de este espacio. En varios documentos analizados, Chile considera de una vital importancia estratégica la Isla Grande de Tierra del Fuego. Obviamente se refiere al sector correspondiente a la República de Chile. Lo interesante es que en todos sus análisis lo hace siempre mirando a la Argentina y comparando las situaciones con respecto a la Argentina, tanto en la Isla Grande de Tierra del Fuego como en lo que significa la proyección antártica. Evidentemente, en la Antártida perseguimos los mismos objetivos, o por lo menos los mismos intereses. Cuando dos actores persiguen el mismo interés, evidentemente están ya en una opción estratégica competitiva. Ellos consideran que Punta Arenas es un centro nacional e internacional clave para operar hacia la Antártida y a Puerto Williams, la ciudad más austral del mundo, y con su potencial crecimiento, la puerta de entrada y la base de proyección de poder sobre la Antártida. El espacio antártico chileno ocupa 1.250.000 kilómetros cuadrados y a eso hay que sumarle los espacios marítimos correspondientes a la zona económica exclusiva y a la proyección de la plataforma continental, lo cual naturalmente va a ser una cuña en el Atlántico Sur. Consideran entonces de vital importancia la Isla Grande de Tierra del Fuego por su carácter estratégico, lo mismo que nosotros mencionamos. Hay una realidad en cuanto al estado de desarrollo de las dos partes de las islas. Ellos hacen una fuerte crítica a su gobierno por el estado de abandono y obviamente lo comparan siempre con el sector de la Isla Grande de Tierra del Fuego argentino. Evidentemente hay toda una campaña con la intención de promover la ampliación de las vías de comunicación y fundamentalmente la instalación de una mayor cantidad de efectivos militares. Recordemos que en la parte chilena hay solamente un regimiento, el Caupolicán, que está ubicado en la ciudad del Porvenir, muy al norte de la isla, y que el resto de la isla prácticamente está deshabitada. Por otra parte, la Argentina ha manifestado su intención de conformar un comando conjunto en la ciudad de Tolwyn, y todas esas cosas obviamente devienen en respuestas de acción y reacción. Sí llama la atención que la mayoría de los documentos, insisto, hacen esa comparación con la Argentina. Mencionan también el peligro de otras potencias extrarregionales. Lo hacen hablando de China, de India, de Turquía, pero nunca mencionan al Reino Unido.
pese a que el Reino Unido, en su pretensión antártica, su sector se superpone con el sector chileno, lo cual incentiva a pensar que verdaderamente hay una condición de aliado. Y siempre queda en la lectura la sensación de que la Argentina es el verdadero competidor en el sector antártico. Actualmente están construyendo un muelle muy importante en Bahía Filmes, donde se encuentra la base Frey, que va a otorgarle grandes facilidades logísticas y apunta a, obviamente, que apuntala todo lo que es su presencia y sus futuros reclamos de soberanía. Acaban de poner en funcionamiento operativo un rompehielos multimisión que verdaderamente ha sido premiado en el mundo este, por las condiciones, lo cual pone de manifiesto la importancia de la industria naval que está desarrollando la Armada de Chile. Y además, obviamente, que el poseer un rompehielos aumenta considerablemente sus capacidades de proyección antártica. Y bueno, no podemos dejar de mencionar que la mayoría de su flota es de origen británico, ¿no? Como la presencia de las modernas fragatas tipo 23 que fueron compradas al Reino Unido. Esto lo menciono porque creo que tenemos que propender a la integración regional. Y en ese objetivo la Antártida va a tener un capítulo, me parece que muy importante, pero no podemos dejar de entender también cuáles son los intereses nacionales de cada uno de los actores, sean vecinos o no, en estos temas. Eh, y otro, obviamente, actor importante a tener en cuenta en este espacio es la República Federativa del Brasil, que es un actor preponderante en el Atlántico Sur. No está en competencia con la Argentina. Sí tenemos que mencionar que su proyección dice mucho en cuanto al poder que quiere desarrollar en este espacio. Continúa de manera sostenida con su exploración y explotación del presal brasilero. Hace unos días han descubierto nuevos pozos que aumentarían significativamente la capacidad de producción de barriles de petróleo. Y además, bueno, es el mayor poder naval sudamericano y que en breve, además, va a contar con un submarino nuclear, lo cual lo pone en un club muy distinguido dentro de lo que son las marinas en el mundo. ¿Mm? Tengo que hacer una mención también de China, porque más allá de las grandes inversiones hechas en Latinoamérica y de las inversiones hechas en África y de dar la sensación de que es una potencia que utiliza el soft power, ahora que ha fallecido Nia, ha vuelto a aparecer el término. Pero lo que sucede con las pesquerías en el Atlántico Sur es un tema que perjudica y perjudica seriamente a la Argentina. La Argentina pierde en esta pesca ilegal, no declarada y no regulada, del orden del 35 al 50% del total de sus exportaciones de pescado al mundo. Y un altísimo porcentaje de esas pérdidas está ocasionada por las pesqueras chinas. ¿Mm? Y el último, que no puedo dejar de mencionar, es la República Oriental del Uruguay, porque de alguna manera al día de hoy mantiene la llave de acceso al Río de la Plata y porque ha coqueteado permanentemente con el Reino Unido y con el propio gobierno de Malvinas, y ha brindado apoyo logístico
no solamente a buques, sino también a aviones que se dirigían a las islas. Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta, que este actor, que es un país hermano, tendríamos que poder saber negociar con ellos tratando de mitigar esta influencia británica en la República Oriental del Uruguay, sobre todo en los temas que son tan caros a los sentimientos de nuestro país. En definitiva, en función de esto es que hay que mirar el escenario estratégico del Atlántico Sur como un escenario de conflicto y fundamentalmente por las cuestiones antárticas y aquellas que se van a definir, que esto es lo que va o lo que vamos a tener que afrontar en el futuro y las decisiones que vamos a tener que tomar a los efectos de no poder o de no perder nuestro posicionamiento. Bueno, para no agobiarlos demasiado más, vamos a ir este, a las reflexiones finales. Evidentemente, como dije en un principio, el Reino Unido hasta hoy es el hegemón del Atlántico Sur, por el poder desarrollado de su posicionamiento estratégico, por su despliegue, dimensionamiento y actividad militar, por el desarrollo de la investigación científica, por el uso de los recursos, por las inversiones que ha llevado a cabo. No nos olvidemos que estaba parado el desarrollo del puerto de Puerto Argentino y lo han puesto en movimiento otra vez para generar un puerto de apoyo pesquero, militar, científico y de producción antártica, que va a competir, sin lugar a dudas, con nuestra base naval integrada en Ushuaia, pero hay indicios de nuevas disputas, hay indicios que dan a entender que Estados Unidos podría querer modificar esta situación de que Reino Unido siga siendo un hegemón en el Atlántico Sur. Y esto está dado, estos indicios están dados por este reclamo que yo manifesté sobre la isla de Fernando de Noronha para controlar la garganta del Atlántico y de posicionarse en Ushuaia en la base naval integrada. Y además porque hay una profusa actividad militar del Comando Sur, si bien a instancias de la presencia china, pero tampoco sin olvidar el relacionamiento histórico que tiene Estados Unidos y la alianza que tiene Estados Unidos con el Reino Unido. Lo que hace que habrá que observar los próximos movimientos para saber si seguirán siendo complementarios en el Atlántico Sur o habrá desplazamientos o competencias entre ellas, porque de alguna manera Argentina tendrá que saber, a partir de sus decisiones, aprovechar esa situación. Cuando hablo de políticas de Estado, en los últimos 43 años, desde finalizada la Guerra de Malvinas, hemos presenciado políticas erráticas respecto al relacionamiento con el Reino Unido y respecto con el Atlántico Sur. Las más nefastas, como los acuerdos de Madrid 1 y 2, el acuerdo Forador y Duncan, el hoy llamado Mondino-Lamy, sumado actualmente, como dice mi amigo el doctor Luciano Ancelini, sumado a una política exterior de occidentalización dogmática y desnacionalización estratégica, de financiación de la defensa nacional, tanto de la industria de defensa como del instrumento militar, el desinterés por la ciencia y la tecnología, la anulación de proyectos autónomos de vital importancia, desde el proyecto Cóndor hasta el hoy desarrollo del reactor Karen, y la ausencia del desarrollo y del uso del mar. Y además porque las pocas cosas bien hechas han sido anuladas, desechadas y en muchos casos olvidadas. La política argentina parece que sigue discutiendo el qué y no el cómo, lo cual
afecta la construcción de un Estado soberano, autónomo, y hace imposible proyectar estratégicamente a la nación a futuro. No hemos definido el modelo de país que queremos y solo alternamos cada 4 u 8 años modelos antagónicos. Lamentablemente, en el 2048 sucederá que se discutirán en la Antártida los protocolos ambientales y no sabemos si se discutirá algo más. Lo que sí nos queda claro es que no nos queda mucho tiempo. Cuando hablo de ciencia y tecnología, de que es la llave para el desarrollo y el uso del mar, es porque la tecnología aplicada es la que nos va a permitir, como nación, usar el mar para el desarrollo nacional. ¿Y qué significa usar el mar? Significa explorarlo, significa explotarlo sustentablemente y defenderlo. Desarrollar la industria naval, la industria pesquera, la industria energética, petrolera, minera, de defensa y otras relacionadas con la biodiversidad en beneficio de la sociedad argentina. No se defiende lo que no se usa o lo que no se quiere. Ya no hay tiempo, con lo cual el desarrollo tiene que ir a la par del incremento necesario de los presupuestos de defensa. No vamos a perturbar a la potencia usurpadora de nuestros espacios y que además se niega sistemáticamente a negociar con banales acuerdos que solo dilatan y los benefician mientras ocupan, usan y abusan de lo que es nuestro. Hay que implementar políticas de defensa disruptivas y originales que generen disuasión realmente y que negociar vuelva a ser la clave para salir del ciclo vicioso o del círculo vicioso en el que nos encontramos. Recuperar los puntos estratégicos del Atlántico Sur no será cosa sencilla, pero sí será el resultado final si sabemos recuperar los espacios usurpados. Se puede ir avanzando con algunas decisiones, como por ejemplo la construcción del Canal Magdalena en el Río de la Plata, que nos daría la salida autónoma sin pasar por Montevideo al Atlántico Sur, vital para el desarrollo de nuestra Patagonia y el control de nuestros espacios marítimos. La colocación de plataformas marinas fijas en zonas poco profundas del Atlántico Sur, que están perfectamente identificadas, cercanas al límite de nuestra zona económica exclusiva, que pueden facilitar las actividades militares de control, pero también actividades logísticas y actividades de apoyo a la ciencia y a la tecnología. Y desarrollar en la isla de los Estados un punto estratégico de control bioceánico, dada su cercanía al Beagle, al Magallanes, al Drake y obviamente a las Islas Malvinas. De esa manera podemos ir estableciendo puntos que nos devuelvan cierto control sobre el Atlántico Sur. Y cuando hablo de políticas de defensa disruptivas, esto no significa más buques, más aviones, hay que ser originales. Hoy, las grandes potencias marítimas controlan el mar. Las potencias regionales que se oponen a ese control usan la negación de área. Bien, tendremos que saber elegir estratégicamente cuál es la defensa que la Argentina continental y marítima necesita. Tal vez hoy no sean los buques. No tengo ninguna duda que sí son los submarinos, porque es el arma furtiva que me va a permitir a mí hacer clara la disuasión. Pero habrá que pensar en misiles, habrá que pensar en muchas plataformas de sensores que nos permitan tener un control para después saber qué herramienta o qué vector es el que tiene que actuar en función de la amenaza. Esto requiere, insisto, de una visión disruptiva de lo que venimos haciendo respecto a hace muchos años. Respecto de la integración regional, no tengo dudas
de la importancia de la suma de voluntades en el mundo que se viene. Los países de Sudamérica no tendrán voz propia si no lo hacen unidos. Posiblemente algunos puedan sacar alguna ventaja a través de aliados poderosos, pero no van a encontrar el desarrollo y el bienestar que nuestras sociedades se merecen en paz y armonía. Esa integración no puede ser solamente económica, deberá ser política y de defensa, lo cual llevará a sumas y restas, pero es la única manera de tener cierta autonomía en este nuevo orden o desorden mundial. La pregunta que nos tenemos que hacer es si tenemos tiempo los argentinos a que esta integración se consolide, para no ver cercenados nuestros espacios marítimos, seguramente la Antártida, y por qué no otros que resulten apetecibles. No tenemos mucho tiempo para que, lamentablemente, este mapa del doctor Lerena se consolide y sea una realidad que nos dejará sin ser el país bioceánico que todos hemos soñado o que todos deseamos, porque los únicos beneficiarios de eso va a ser la sociedad argentina. Yo no tengo nada más, quedo atento a cualquier pregunta o duda que me quieran formular. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Muy completa y muy esclarecedora la exposición. Creo que esto nos debe llamar a la reflexión y a la toma de conciencia de cuáles son los intereses que tenemos que defender y todas las acciones que debemos llevar a cabo para defender esos intereses. Pero también cuáles son los riesgos que tenemos si no lo logramos o si no llevamos a cabo la defensa de esos intereses. Acá estamos jugando con el futuro de los argentinos, con el futuro Las de nuestros futuras hijos, generaciones. de nuestros nietos, de las próximas generaciones. Es importante hacer escuela con esto. Por eso felicito realmente una exposición tan clara y tan completa y tan concreta de estos puntos para que no solo los estudiantes lo tengan en cuenta para esta diplomatura, sino que como esto queda en YouTube, para que pueda ser multiplicado en la sociedad. Como dijo en algún momento, y yo lo comparto porque lo dije en mi primera clase, toda esta visión estratégica y geopolítica tiene que ser compartida por la sociedad, porque esto es un proyecto colectivo, no hay proyectos individuales. Nadie se salva solo. ¿Tá? Entonces, bueno, festejo esto. Muchas gracias nuevamente por su participación, El agradecido soy yo. por la claridad y por la actualización que nos da siempre sobre estos temas. Y bueno, seguiremos molestando y utilizando para que nos esclarezca más sobre esta cuestión tan importante como la geopolítica del Atlántico Sur. Muchas gracias a todos por su presencia y los esperamos el próximo martes para la próxima clase. Buenas noches, muchas gracias a todos.